El anime comienza con Ning Yuan, quien se despierta en una celda extraña debido a que una voz le estaba hablando al estar dormido ahí en el suelo. Quien le habla se trata de una chica que está al otro lado de la pared que tiene delante. En otra celda aparte, ella le muestra que además de él se encuentra una pared de púas y que además se mueve. Dicha pared comienza repentinamente a moverse hacia Ning Yuan y se detiene luego de unos segundos, haciendo más pequeña la celda en donde está. Esto hace que Ning crea que esa mujer que le habla sea la responsable de esto, pero al ver por el agujero por donde le habla, se percata que también es una víctima como él. Intenta buscar una salida, tratando de forzar la ventana que tiene ahí con sus manos, ya que se trata de barrotes de madera, pero no lo consigue, por lo que tanto habla con la chica. Ella asustada le comienza a explicar que su celular fue tomado, y con ese clima era imposible que los fuesen a buscar, ya que afuera de donde están no para de llover de forma intensa. También que cada cierto tiempo la pared de púas se mueve, pues ella también tiene una pared de púas en su celda. Ning se percata que ella tiene un hacha al lado suyo, y le pide que la use para romper la ventana y salir, pero resulta que en la habitación de ella no hay ninguna ventana, solo en la de él. En reacción a esto, él le pide que le pase el hacha para poder salir y buscar una manera de sacarla a ella, pero la chica le pide que haga un juramento de muerte, donde debe prometer que volverá para salvarla, que no la dejará. Las paredes se vuelven a mover un poco, y debido al pánico, él hace el juramento a su nombre, haciendo que ella intente pasar el hacha por el pequeño agujero de la pared, pero resulta que no puede, debido a que el filo no pasa por allí, y se dan cuenta de que la pared está hecha de granito, lo cual para ellos será imposible de romper. Es entonces cuando deciden no hacer nada. Ning le pregunta a ella cómo llegó allí. La chica le explica que se quedó dormida en el metro y al despertar acabó en la cama de metal que se encuentra ahí en esa habitación. Al escuchar eso, él rápidamente le pide que corte con el hacha una de las barras de metal para así poder salir por la ventana. Ella lo logra y le pasa la barra de metal. Con esto, él logra forzar la madera de la ventana y romperla, logrando salir por poco ya que la pared de púas se ha comenzado a mover, solo que esta vez ya no se detiene. Ella desesperada confía en el que él la salvará, quedándose al otro extremo de su habitación para evitar ser tocada por la pared de púas que seguía moviéndose hacia ella. Estamos ahora en los flashbacks del pasado de ella, quien se llama Sujin. Allí se encuentra en unas montañas nevadas junto con compañeros suyos, siendo 4 en total. La llama uno de ellos, pues resulta que uno se había lastimado el tobillo y ella es estudiante en medicina, por lo tanto trata su herida al refugiarse en una cueva que está cerca de allí. Los otros dos le piden salir a ella para hablar a solas y le explican que no pensaban que habría tanta nieve, no hay señal y temen que la antena fue dañada por la nieve. Entonces plantean seguir por el camino aprovechando que aún están preparados para eso, que si esperan a que se recupere a Jan, su compañero lastimado, temen que ninguno sobrevivirá, que dejándolo temporalmente allí y luego piensan en ir a salvarlo. Pero esto lo escucha a Jan, quien enojado discute con ellos, pues se supone que eran compañeros desde hace 10 años. Ellos dos revelan sus verdaderas intenciones al admitirlo, que es mejor sacrificar a uno que morir todos. Al final, ellos dos deciden irse solos. Sujin se queda para tratar la herida de Ayan. Ella le muestra que ya para mañana él estará mejor y que podrán salir ese mismo día. Sujin decide salir para buscar algo de alimento, pero es detenida por él. En ese momento le cuenta que si no logran salir vivos, ella sea su novia. A esto ella le responde que le perdone, pues comparando a un atleta, le gustan más los hombres inteligentes y se va de ahí. A esto, a él no le gustó, para nada. Cuando termina de buscar alimento, al entrar en la cueva, ve que él dejó en la pared una nota, donde le cuenta que se fue de ahí con todos los alimentos y provisiones que los otros dos le habían dejado a ellos. Volvemos a la actualidad, donde ella debido a sus malas experiencias, ve que todos los hombres son iguales y que no son de fiar, mientras que la pared de púas se acerca más a ella. En ese momento, el techo sobre ella se rompe, pues era de madera podrida, y esto lo aprovechó Ning para poder hacer un agujero. Le extiende su mano y ella logra salir por muy poco gracias a su ayuda. Una vez fuera, al ver alrededor, se percatan de que están en una isla desconocida y que el lugar en donde están parados está ante un acantilado que da con el mar. Bajan del techo. Allí ven que están en un faro. En el suelo consiguen una compuerta con escaleras. Bajan por ahí, pero a mitad del camino él se percata de que las escaleras no están completas. Decide saltar y logra sujetarse del otro extremo de la escalera, aunque esto hace que los engranajes que la sostienen de la pared se suelten un poco, aunque Ning no se da cuenta de eso. Entonces le pide que salte para atraparla. Al hacer esto, el peso de los dos termina por soltar la escalera y los dos caen directamente al agua. En ese momento, Ning la sujeta por encima de su cuerpo para que él amortigüe la caída, sufriendo la mayor parte del impacto, quedando inconsciente mientras se sumerge en el agua. Pero Sujin lo salva y lo lleva a la orilla para así después entrar al interior del faro con él. Dentro hay una cámara en el techo, aunque ellos no se dan cuenta. Sujin consigue un interruptor para encender la luz, pero al iluminar la habitación
continuación se da cuenta de que hay un cadáver sentado en una silla al fondo y además hay alguien detrás de ella. Al darse vuelta, este sujeto la apunta con una navaja. Él explica que no bajará su guardia aunque se trate de una chica, que no menosprecie a Shi-Jang. La obliga a bajar a Ning y le pregunta quiénes son, qué lugar es este, cómo lo llevaron hasta allí y también qué es ese cadáver. Sujin le explica que no sabe nada, que está en su misma situación y que si no cree en ella, que le pregunte a Ning Yuan, el chico que ella colocó en el suelo, pues él saltó junto con ella desde la cima del faro. Si le pregunta de qué es él, Sujin le cuenta que apenas ellos se conocen, entonces sí decide despertar a Ning al pisar fuerte su mano, lo cual funciona. Entonces lo amenaza con su navaja y le pregunta si le conoce a ella, pero Ning le responde que no la conoce. Sujin, alterada, le explica que ellos recién saltaron de la cima del faro, pero es callada por Shi, que le había advertido que no dijera nada mientras interroga a Ning, o si no, la mataría. Esto hace que Shi intente clavar su cuchillo en la mano de Ning. Resulta que falló a propósito, dándoles otra oportunidad, pero que a la próxima no será así. Luego de esto, Ning Yuan comienza a llorar, pidiendo volver a casa. Shi lo considera un niño al actuar así. Shi entonces le pide a Sujin que le explique el por qué Ning dice y lo que ella dice no concuerda. Sujin le habla que al caer al agua, Ning recibió la mayor parte del impacto y teme que su cabeza es quien tuvo más daño. Entonces, debido a esto, produjo que su intelecto, recuerdos y personalidad hayan sido dañados, y es que es a lo que se le llama pérdida de memoria. Shi no le cree, llegando a considerar las personas que mandó Hei Tsai para enfrentarlo a él. Entonces le dice que ya se acabó el juego, pero Sujin le pide de forma desesperada una forma para demostrarle que ellos son de confianza. Shi lo acepta. A continuación, le explica que contará hasta 3, que antes de eso debe usar una frase para explicarle cómo dos personas que pese a que se conocen de primera vista, él puede sacrificar su vida para salvarla, refiriéndose a lo que ella le contó, pues Ning Yuan le salvó la vida a ella nada más de conocerse. Sujin, con mucha presión, no sabe qué decir. Ya está asumiendo que iban a morir y que en 10 o 20 años se convertirán como en ese cadáver seco de ahí. Pero ahí se le ocurre algo. Ella entonces le pregunta así que en esa vida hace cuántos años conoció a su mejor amigo, y él le responde que si cuenta desde los 3 años que está en el orfanato son 25 años. Sujin sigue con su explicación, que si cree que alguien no sacrificaría su vida para salvar a alguien que conoce de primera vista, así con el tiempo de conocerse hace que una persona pueda ir a salvar a otra persona. Entonces, los amigos del orfanato, todos por salvarlo, ¿sacrificarían su propia vida? Si todos los amigos que conoce toda la vida no pueden sacrificar su vida para salvar la suya, entonces, ¿por qué diría que una persona desconocida no sacrificaría su vida sin conocerlo? Si al escuchar su explicación, guarda su navaja, admite que no todos sus amigos pueden hacerlo, aceptando así su respuesta. Entonces le da permiso para que cure a Ning Yuan. Luego de un rato, ella le cuenta todo lo que pasó a Ning Yuan al despertar, y que pese a eso, él no recuerda nada de lo que hizo, que lo último que recuerda es que en 5º grado estaba viendo Playboy y fue castigado por la maestra. Ellos ven que claramente se trata de un niño al ver que actúa como uno. Sujin se acerca entonces al cadáver que está ahí, que pese a ser un lugar húmedo, se pregunta por qué había un cadáver seco ahí. Luego de tocarlo, ve cómo ya se convirtió en cera. También le explica que no teme a los cadáveres, ya que había visto muchos en el hospital, que su padre es doctor de hierbas. Habla esto ya que sí se lo había preguntado. Ellos entonces se recuestan al cadáver para revisarlo mejor. No hay heridas externas, por fuera no se sabe cómo murió, y que al parecer es un marín. Abren la ropa de su cuerpo y ven que está tallado en su pecho unos números, 0834, aunque ninguno entiende nada. Sujin le pregunta a Si sobre quién es. Él le responde que se llama He Shi-Jan, pero puede llamarlo Si-Jan He. Estaba en Jitong con Gyu Laung Dong para cortar la zona. 10 días antes cayeron en una trampa y tuvieron que escapar en el barco, y quién sabe cuando despertó estaba allí. Ella se presenta como Sujin, nacionalidad china de la etnia Miao, y que por lo menos él iba en barco, mientras que ella se encontraba dormida en la subte, o sea, un metro. Sí habla de que ellos llamaron a la policía marítima por escaparse. Los tiraron allí, en el momento vio que había cajas en el barco, y que podían haber sido Sujin y Ning que se encontraban adentro. Ellos venden de todo, y que los dos podrían ser su paquete. Entonces Ning Yuan habla de que Sujin había dicho de que los dos se encontraban encerrados en una habitación con trampa, y que los traficantes por escaparse no harían algo tan poco significativo. Y ver a ese marín que murió parece ser una serie de contraseña, entonces cree que es un juego de aventura. Sujin cuenta que al pensar en todo lo que pasaron, de verdad es escape de la habitación secreta, el cual es un juego de aventura que puede simularlo, y es popular entre jóvenes. Entonces proponen recolectar más información al revisar el faro, pero sí les explica que la escalera que los lleva a la parte superior está destruida. Ella entonces se da cuenta de que hay un papel en la oreja del cadáver seco, y al abrirlo, ven que se trata de un mapa pequeño de la isla en donde están, en donde se muestra el faro en donde estarían ellos. También hay otro faro más lejos, pero está tachado. Ning
de pronto habla de que ese mapa le resulta familiar, pero que no lo recuerda. Entonces le comienza a doler la cabeza al intentar hacer memoria. Pasan la noche y el día siguiente sí les explica que lo mejor sería ir al faro que está tachado, y que ellos son sus esclavos, pues se rige por las reglas de quién es el más fuerte en el grupo, y que si quieren vivir deben obedecerlo. Caminan entonces por el bosque. Más adelante sí hace que se detengan, pues se percata de que hay una trampa en el suelo. Debido a eso, ven que no están solos ellos tres en la isla. Sí ve que Sun Jin lo toma como algo bueno, pero él explica que en un lugar sin nada que comer o tomar, no puede confiar en ningún desconocido que quiera sobrevivir, y que el que puede hacer esas trampas no es solo es alguien peligroso, es más, pueden tomarlos a ellos dos como su desayuno. Para sobrevivir, los humanos pueden hacer cualquier cosa. Después de eso, ellos se dedican a recolectar alimentos y hacen una fogata al frente de una cueva que consiguieron cerca de ahí. Sí, en ese momento ve a Sujin con otros ojos y le ordena que busque hierba seca y le haga una cama en la cueva. Luego ordena a Ning que puede comer y que proteja la entrada, pero no puede entrar a la cueva sin importar que. Sí se levanta y entra a la cueva. Lo que ocurre es que intenta abusar de Sujin, pero ante los gritos y lo que hacían, Ning, aunque fue advertido, decide entrar y hacerle frente. Debido a eso, es fuertemente golpeado por sí, cayendo herido en el suelo, y él le pregunta si no teme morir. Ning le explica que él tiene mucho miedo, pero hay cosas que aunque tenga miedo, aunque su cuerpo no desee, es algo que debe hacer, porque son un equipo. En ese momento, Ning comienza a hablar de que sí es un guerrero, y ella es una sanadora, haciendo ver que ellos eran un equipo dentro de un juego de aventura. Aunque luego de balbucear tantas cosas, sí enojado lo vuelve a golpear, tirándolo de vuelta al suelo, y luego de quejarse ante sus tonterías, decide salir al bosque y que mañana saldrían a seguir su camino. Sí, a solas recuerda las palabras de Ning sobre que son un equipo, y con eso que pasó se convence del todo de que ellos no son hombres de Heixian, y que él, como un hombre justo, fue dado una lección por alguien como Ning. De pronto escuchan unos gritos de auxilio. Los tres se juntan para buscar el origen de ese sonido. Al acercarse, llegan en donde se encuentra la trampa, pero se esconden en los arbustos a cierta distancia para no ser vistos. Ven que un sujeto corre asustado sin saber que al frente hay una trampa y cae directo en ella, pues ellos estaban para observar y no se querían arriesgar sin saber qué es lo que pasa. Este tipo sale herido de la trampa, pero ahí lentamente se acerca a la persona que lo perseguía. Se trata de un nativo con una hacha de piedra, el cual lo termina de rematar con un fuerte ataque a la cabeza y se lleva su cadáver. Sí, los otros se quedan en shock ante lo que ocurre. Sujin incluso se desmaya. Al momento de su muerte, se muestra en la escena como si fuese un programa. Ahí se anuncia en pantalla 17:43 del día. Ethan Wayne, Australia, Game Over. Al día siguiente siguen recolectando recursos, pero Sujin decide ir al baño y se aleja de ellos para buscar privacidad. Lo que ocurre es que es sorprendida por dos nativos que la someten contra el suelo. Ning y Sin llegan y al ver que la iban a matar deciden ir a salvarla e ir directamente hacia ellos. Lo que ocurre es que el del hacha es disparado en la cabeza y el otro huye del suelo. Resulta que se trata de una mujer que apareció ahí, quien trae una pistola. Ella se presenta como Tim Candy, policía de la ciudad de Lao, y que era mejor irse rápido de allí, ya que esos caníbales llegarían pronto y pueden ir con ella, ya que tiene compañeros escondidos en el acantilado. Pronto son sorprendidos por una flecha, pues resulta que los caníbales llegaron rápido y deciden huir lejos mientras son guiados por Candy. Ella decide defenderlos mientras ellos huyen y se separan desde ahí. Sia aprovecha para hablar con Ning y Sujin al estar solos. Les explica a los dos que no importa si esa mujer vuelve o no, por lo menos saben que ahí, además de ellos tres, hay muchas personas como ellos. Pero no importa qué personas se encuentren, no deben revelar nada sobre el mapa y la contraseña. Nadie sabe qué podría pasar. No se puede confiar en nadie. La información es un recurso muy importante para seguir viviendo. Y que ellos realmente no son hombres de Heisai. Si ellos lo siguen, hará lo que sea posible para protegerlos. Compartirán los recursos y juntos pensarán en una forma para salir de ese lugar. Ahí les pregunta si desean aceptar su propuesta. Ning Yuan acepta y ella al seguirlo a él también accede. Entonces entre los tres hacen una promesa con sus manos de no traicionarse ni abandonarse entre ellos. Y una vez terminan de llegar, la policía Candy, ella los guía a donde están los demás. Una vez ahí, sí se da cuenta de que se rigen por unas reglas de no violencia entre ellos, y que si las rompían, se juzgaría al culpable según la gravedad del delito, siendo la policía la ejecutora. Pese a esto, sí decide aceptar unirse a su grupo, y a esto, Ning y Sujin se une al ir ellos juntos. El resto se presenta entonces, comenzando con Ishigaki, japonés, de la empresa Ishigaki. Después sigue Oh Ben-yang, taiwanés, deportista profesional de baloncesto. Viene Romeo, inglés, actor, y por último se presentan todos los del grupo de Sí ante ellos. Luego Ishigaki le pide a la policía Candy la información que ha descubierto. Ella cuenta que luego de traspasar el bosque hacia el sur, aproximadamente a 1 hora y media de allí, descubrió una gran edificación
ubicación. Ishigaki cree que es algo muy importante que deben ir a investigar, aunque Romeo se opone ante la idea, ya que cree que él es el hogar de los caníbales. Owen piensa que es mejor ir de a poco. Debido a esto, Ishigaki, al ver que cada uno tiene su opinión, propone que se tome la decisión por votación, y que gana el que más votos tiene. Los votos quedan en empate debido a que sí votó en contra de ir solo para ver con sus propios ojos lo que llaman justicia. Ishigaki lo ve como una persona interesante, y comienza la segunda ronda de votos. Pero antes de eso, Ishigaki les cuenta que, en la segunda ronda, todos los que elijan estar de su lado les dará un cheque de $10 millones. Esto hace que Romeo rápidamente cambie su voto a su lado. Sí se sorprende ante esto, pero le comenta que él también tiene su forma de comprar votos, y hace que Ning y Sujin se pongan de su lado teniendo 3 votos en contra de Ishigaki, y propone que las personas que vayan en contra les darán $30 millones cada uno, pues el señor Ishigaki se lo pagará. Explica entonces que el señor Ishigaki ha sacado tanto dinero sin dudarlo, y en esa situación que hay que ganar. Alguien como sí solo tiene una vida, ¿y qué puede hacer para vivir en ese mundo? El mundo siempre tiene un precio que le conviene. Si el señor Ishigaki es tan justo que deja que un personaje pequeño como él opine y tiene tanto dinero y solo da un poquito, no importa qué, el resultado será igual. Todos seguramente deben ir, pero para el que está con él, si alguno de ellos lo apoyan con su voto, entonces pueden tomar 30 millones. A menos que el Ishigaki no quiera ir, o tal vez en realidad él no tiene esa cantidad de dinero. En pocas palabras, sí planea usar el dinero que Ishigaki le daría a él, a Ning y a Sujin para pagarle al que vote en contra. Debido a esto, Romeo termina cambiando su voto a favor de sí, logrando que él gane la votación 4-3. Owen, la policía Candy e Ishigaki por consecuencia pierden la votación. Salen todos juntos hacia la ubicación que dio la policía Candy, pues sí solo hizo el debate de las votaciones para probar la justicia de ellos. Al llegar al lugar, Ishigaki menciona que se parece a las pirámides mayas, ese edificio grande que se encuentra más adelante. En las construcciones, las pirámides son edificaciones con forma de cono. Los más famosos están las pirámides de Egipto, mayas y aztecas. Es más, en China también hay uno denominado pirámide oriental, y el que ven más adelante se parece a la pirámide maya. La policía cree que podrían estar en América del Sur, pero consideran que es mejor investigar para averiguar la verdad. Una vez se acercan a la pirámide, encuentran restos de una fogata y baterías en el suelo. Con esto se enteran de que hubieron otras personas allí, y que quizás entraron a la edificación. Luego de eso, se dividen en dos grupos, uno que entrará a la pirámide y otro que se quedará como refuerzo fuera. Sujin, Ishigaki, la policía Candy y Owen entrarán, y el resto se quedarán en espera. Cuando se adentran, Ishigaki ve una estructura antigua en las paredes que ni siquiera puede entender pese a que sabe un poco de historia y arquitectura, aunque Sujin se encuentra un poco distanciada. Resulta que antes de entrar, ella habló a solas con Ning Yuan. Sujin le confesó que envenenó a Si Yang cuando él intentó abusar de ella, que los Miao crían bichos para protegerse, y tenía uno escondido en su soga. En ese momento que estaba cerca suyo, el insecto percibió peligro y atacó directamente. Luego del envenenamiento, dentro de 7 días morirá, pero no pasará nada ya que hicieron la promesa entre los tres y ella ya le dio el antídoto. Pese a esto, cuando muera el bicho en su interior, sentirá un dolor fuerte en el estómago, como si le comieran el abdomen, que eso le servirá como lección. Ya en la actualidad, el dolor de estómago se hace presente en sí, y en ese momento llegan los caníbales por las escaleras donde ellos bajaron. Romeo, Ning y él se alertan al ver eso, e intentan huir al interior de la pirámide, pero sí se queda atrás al estar paralizado por el intenso dolor de estómago. Ning se da cuenta de esto y retrocede para así llevárselo consigo. Mientras pasa eso, Romeo llega a la entrada y grita hacia adentro para que regresen los demás. Él consigue una especie de interruptor. Al jalar de esa madera que se encuentra en la pared, activa un mecanismo que hace que la puerta baje rápidamente. Ning y Si logran entrar por muy poco, quedando así todos encerrados. Los demás llegan y Si les cuenta lo ocurrido, quien está agradecido con Ning por haberle salvado su vida. Sujin se da cuenta de que Ning tiene una mancha en su brazo, y con una navaja de Si abre una pequeña herida ahí, pero no sale sangre. Ning dice que no siente dolor, y que había sentido una picazón cuando ellos escaparon de los caníbales. Ella se preocupa, pues al ver la sangre que no sale, cree que es un veneno muy potente que afecta a los nervios. Si esa mancha llega a la altura del corazón, nadie podrá salvarlo, y como que mucho le quedan 10 horas. Si se desespera y le pide que lo salve, pues Ning se lastimó por salvarlo a él, y ella le dice que no tiene medicina y que no puede hacer nada al respecto. Ning Yuan los calma a todos al decirles que no deben tener miedo ya que él aún sigue con vida, pues no sirve tener miedo en ese momento. La puerta está sellada y deben buscar una forma de salir y encontrar el antídoto. Miedo, tristeza, impaciencia, si gastan tiempo en eso de verdad, morirá. Ishigaki se da cuenta de que Ning es quien tiene mayor nivel de supervivencia en el grupo, aceptando
perdiendo su valor. Siguen entonces por el camino. Después de un rato, acaban entrando a una sala gigante con pilares de piedra a lo lejos y agua debajo. Ning de nuevo menciona que recuerda haber visto esto en algún lado, pero no logra recordar. De pronto, escuchan un grito de auxilio y ven que se tratan de 4 personas que se encuentran en el agua. Ishigaki les preguntan quiénes son y qué hacen ahí. Uno de los 4 le responde que deben ser como ellos. Llegaron a esa isla sin saber nada y que el profesor, que está inconsciente que tiene en sus brazos, puede entender el idioma de los nativos y que él sabe dónde está la salida. Además de que el agua crece, recién no calcularon bien el tiempo, por eso están atrapados ahí. A eso sí les pide la soga a Sujin y logran rescatarlos. Luego de calmarse y ponerse a salvo, se presentan. Primero, el hombre más fuerte de los 4, quien se llama Andrés Ivanov, ruso, mercenario. Ahora participaba como militar en un grupo en Israel. El siguiente se llama Dim He-chun, de la ciudad Tianjin, un comediante de diálogos cómicos. Sigue la chica, quien es Rika Cherry, neozelandés, una ama de casa. Y por último, Andrés les habla sobre el último, un arqueólogo. Él es el señor Hirao, es un profesional en investigación de civilizaciones antiguas y él entiende el idioma escrito en los muros. Hirao se despierta poco después y habla de que la salida está enfrente a ellos. Mientras el agua crezca más, ellos podrán llegar a ese lugar, presentándose como Dior Hirao, profesor arqueólogo de la Universidad de París. Explica que, según lo escrito, solo llegando a la habitación más alta de la puerta aparecerá, y que seguramente se refiere al pilar que está al otro extremo de donde se encuentran, que es el más alto de todos. Andrés menciona que en esa habitación, en las 4 paredes, insertan agua, como que el agua tiene un sistema de abrir y cerrar. Mientras se abra, el agua subirá. En esa habitación hay columnas altas y bajas, y deben ir escalando una nueva plataforma más alta a medida de que el agua va subiendo, y que no pueden esperar en el agua, debido a que cuando entran las corrientes se vuelven caóticas. En el momento en el que ocurre se crea un gran remolino. También que el agua entra cada 10 minutos. Ning Yuan les cuenta que solo deben ir recto hacia la plataforma del final, pues aunque hay columnas de diferente altura, según lo que dijo el profesor, solo deben ir a la del final, subiendo las 2 que tienen frente a ellos. Hirao le da la razón, pues estaban siendo desorientados al haber tantas columnas dispersas. Ellos tenían la inseguridad de elegir mal la columna a donde deberían ir, pues podrían ser tragados por el agua, pero Ning resolvió el problema. Lo que harán es que Andrés y Owen irán adelante para subir primero, y al estar en la siguiente plataforma usarán la soga para ayudar a los demás a subir. Debido a esto, Romeo se inquieta al saber que ellos esperarían en el agua, y que posiblemente no les dé tiempo a los que irán de último en subir, por lo cual propone que el orden sea por lotería. Al final, la chica Cherry Chiki es la última, pero Ishigaki, que es el primero en subir, le cede su lugar para que ella sea la primera. En ese momento, el agua comienza a dispararse, siendo esta la señal para que ellos comiencen a nadar y poder escalar la siguiente plataforma. Una vez hecho esto, queda por subir Ishigaki, pero es sorprendido por la siguiente oleada de agua, aunque se salva por muy poco al sujetarse bien de la soga y se pone a salvo con los demás. Allí, Rika le agradece, pues entiende que si ella estuviese en el lugar de él, no habría sobrevivido a eso. Ya cuando están a salvo, Girao les cuenta que esa edificación está hecha por los antiguos Guji, usado para probar su fuerza y valentía. La tierra de Guji está en Sudamérica, es una civilización antigua y misteriosa. Nunca se había dejado registro, y que su maestro, ahora jubilado, el profesor Zico, hace 30 años antes, empezó a investigar sobre la civilización Guji. Hace 1500 años antes de Cristo, la civilización Guji era el mayor enemigo de los mayas. Solo en los textos mayas se podría encontrar información sobre la civilización Guji, y que los caníbales de afuera, dentro de la literatura maya, son esclavos Guji, también su ejército, incluso su alimento, y en la vida de los mayas, el Guji tiene otro significado especial, un ser divino con poder y sabiduría, el demonio serpiente, y se dice que los Guji tienen la vida eterna, en lo cual pone a todos a pensar y alertarse un poco por estar en un lugar así. Termina por contar que un día los Guji desaparecieron misteriosamente. A esto, Ning le comienza a decir de nuevo que cree haber escuchado sobre tales cosas, pero sufre de dolor de cabeza sin poder recordar. Se dispara el agua otra vez, y ahí suben a la siguiente plataforma, esta vez sin tener problemas al estar acostumbrados. Pero allí, Tiji ve que al costado de ellos, en la columna del final a su derecha, está una puerta en la pared. Esto los confunde, debido a que creían que la salida estaría en la parte más alta, pero Girao les recuerda lo que les había dicho, que al llegar a la cima, la puerta al altar se abriría. Pese a esto, ellos se mantienen apegados al plan, y siguen su misma ruta. A
acabando por subir la última columna, en donde Andrés ve que hay una puerta cerrada. Lo que ocurre es que una vez que Rika sube, Owen se resbala y cae al agua. Por lo tanto, Andrés se distrae al apresurar su subida de nuevo. Mientras pasa eso, Rika se acerca a la pared de allí, y al acercarse y al tocar la pared en donde había una palma tallada, provoca que se active un mecanismo, haciendo que la pared dé una vuelta y la lleve al interior y así atraparla. Luego de eso, le cuentan lo ocurrido a Giraud, pues recién vio que la otra puerta a la que vieron se abrió y el agua comenzó a drenarse. Giraud examina la escritura que está en la puerta, la cual dice que las personas que lleguen a la plataforma, la puerta del altar se abrirá cuando un guerrero valiente se sacrifique. Allí asumen que no hay forma de salvar a Rika, todos sufriendo por esa pérdida. El siguiente problema es que cuando el agua esté lo suficientemente bajo para poder nadar hacia la salida, será difícil nadar debido al remolino que se formará por el desagüe. Entonces Owen propone que los demás rápidos usen la soga para que todos se sostengan a medida que van avanzando por el agua. Todos comienzan a nadar, y al comenzar el desagüe, el agua comienza a ponerse violenta, usando la soga para sostenerse y seguir adelante. Dingy se llega a ahogar debido a que no soporta la fuerza del agua, recordando su pasado. Allí recuerda que en su niñez un señor lo ayudó cuando sufría bullying, lo molestaban por no saber hablar bien, pero este viejo le dio valor, al decirle que él también era así, pero con los años de su dedicación se volvió famoso y pudo hablar bien, y le dijo que lo único que debía hacer es aprender estas 3 letras en su vida: nunca te rindas. Esto lo recordó Dingy ya en la actualidad, quien logra recuperar su conciencia y se mantuvo agarrado de la soga, pudiendo ser jalado por los demás para ponerse a salvo. Siguen por el camino de la puerta. Allí llegan a otra habitación que se parece más a una cueva. Al subir por las escaleras, ven que hay una puerta cerrada con una escritura y a un costado un altar. Sí se muestra más apresurado debido a que Ning se debilitó bastante por el veneno, tanto que no puede caminar por su cuenta. Andrés tuvo que cargarlo. Giraud lee las escrituras de la pared y luego de ver lo que decía, le pide a alguien que se recueste en el altar. La policía Candy lo hace, y esto provoca que la puerta se abra al activar un mecanismo de presión. Pero antes de que todos salgan, Giraud los detiene y les explica que para poder salir se tiene que dar un sacrificio, dando a entender que quien se quede recostado en el altar quedará atrapado. Owen propone no usar personas, sino rocas como sustituto, para que hagan presión en el altar lo suficiente como para que se abra la puerta. Todos comienzan a buscar unas piedras lo suficientemente grandes para el altar, pero no consiguen nada, y las que logran conseguir se vuelven cenizas de la nada, debido a la gran antigüedad del lugar. Entonces vuelven a discutir sobre lo de tener que dejar a alguien atrás. En ese momento, Romeo propone dejar atrás a Ning Yuan, pues lo considera una carga al estar en esas condiciones. A esto, Ishigaki hace que la decisión sea tomada por votación, para ver si Ning se queda o no. A esto sí no decide decir nada. Al final la votación gana a favor de dejar a Ning atrás. A esto sí dice que no tiene opción sobre esta votación, pero que, si lo quieren dejar atrás, deberán pasar por su cadáver. Y Romeo se altera en sobre entonces qué deben hacer. Sí se acerca a él, y lo siguiente que hace es noquearlo con una serie de golpes. Luego les propone a los demás el dejar atrás a Romeo y usarlo como sacrificio, y les pregunta quiénes votan en contra de eso. Nadie levanta la mano, dando así como solución usar a Romeo para que todos salgan. Luego de pasar por la puerta, Ishigaki, Giraud y Candy ven lo que sí hizo anteriormente, entendiendo que sabe de la psicología y es bastante inteligente. Se abre una puerta al final, donde ven que es la verdadera salida, dando con un bosque y todos se alegran por eso. Allí, Sujin se propone a buscar hierbas curativas para Ning Yuan. Después de un rato, logra conseguirlo y tratar su herida, y les explica a los demás que estará bien después. Sí le pide ayuda a Andrés para llevar algunas rocas al altar, y así poder hacer que Romeo salga, aunque cuando llegan, escuchan un grito desde adentro. Al parecer, un animal desconocido había atacado y acabado con la vida de Romeo, siendo obligados a devolverse al darlo por muerto. Ning se despierta, estando mucho mejor y ya curado. Mientras tanto, algunos se separan para buscar recursos. Lo que ocurre es que Owen cayó por un acantilado que da con un lago, pues fue atacado por una serpiente gigante. Dingy alerta a los demás. Sí y Candy intentan retener al animal que los atacaba. Sí le clava su navaja en su piel, pero la serpiente se agita y lo lanza directamente al acantilado por donde cayó Owen. Poco después, la serpiente se va por su cuenta. Se ve que sí sale de la orilla del lago con Owen y lo reanima al sacarle el agua que tenía en su interior. Él le agradece, pero después le advierte que tiene una sanguijuela en su brazo y le dice que debe quitársela con fuego.
fuego, no arrancársela. Usa su encendedor y lo hace. Aunque Owen tenía muchas en la espalda, sí usa su encendedor con cada una de ellas. Luego ven que hay unas burbujas moradas flotando en el aire. Owen cree que son muy sospechosas y que es mejor no tocarlas, pero la curiosidad de Sí le gana y revienta una con su dedo. Ven que huele muy bien, pero a los pocos segundos caen desmayados los dos. Los demás, luego de bajar, llegan a donde están ellos y ven que están inconscientes pero en buenas condiciones. A los pocos minutos se despiertan los dos. En ese momento son emboscados y rodeados por los nativos, aunque uno de ellos les dice que a los suyos que esperen en su idioma. Esto lo entiende Giraud y se los explica a los demás. El líder de los nativos se acerca y les habla en su idioma, preguntándole a Giraud el por qué conoce su idioma, ya que lo escuchó antes. El nativo les dice que idioma Guji, el viejo de un ojo, solo él, y les pregunta qué relación tienen, refiriéndose a qué relación tienen con el viejo, ya que él es el único que debería saber el idioma Guji. Giraud le explica que quien le enseñó el idioma Guji es su profesor Zico, de París, y que murió hace años. Tenía 79, pero cuando estaba vivo, él era un viejo de un ojo. Después se vuelve a mostrar la muerte de Romeo Abel, junto con su hora y la fecha con un game over, como si fuese escrito en la pantalla de un programa. Son llevados por los nativos a donde ellos viven. En el camino, Ishigaki habla con Giraud. Él le cuenta que posiblemente ese viejo de un ojo sea el profesor Zico, quien murió hace 10 años debido a la descripción que le dieron. Además de que su profesor tiene 2 títulos, arqueología y medicina. Una vez se acercan, el nativo que los guiaba hasta allí les exige que lleven a alguien para que cure al padre de ellos, o si no, todos se van a morir. Giraud se va entonces con Sujin, pero a mitad del camino son detenidos por el nativo, quien los acusa de querer matar al jefe de ellos al llevar una mujer. En ese momento, Giraud recuerda que, en los registros, las ofrendas de los Guji tienen la idea de superioridad masculina y las mujeres no pueden hacer nada. Lo que pasa es que son amenazados por el nativo, pero llega allí uno de ellos más viejo y le ordena que se detenga, que puede ir la mujer y que si no cura al jefe, ellos morirán. Más tarde, Sujin les cuenta a los demás los síntomas que presenta no solo el jefe, sino otros nativos que también están enfermos, la cual es una enfermedad grave de Sudamérica, y que si no se trata a tiempo pueden morir. La forma de curar es muy fácil, si se cuida y toma suficiente agua con cloroquina, pero lo segundo no lo tienen ellos. Sujin después les cuenta que, por el árbol cinchona, podrían sacar la cloroquina. La corteza del agua es una fuente importante de la cloroquina. El árbol le gusta crecer en lugares oscuros y húmedos, y que ahí puede haber. Giraud les cuenta que los nativos están de acuerdo de que vayan 3 de ellos para que recolecten la cloroquina, pero los demás se quedarán como rehén. Si antes del amanecer no traen la medicina, matarán a todos los rehenes. Ishigaki explica que deben distinguir el árbol, así que Sujin tiene que ir, y la selva es muy peligrosa de noche, por lo que también debe ir la policía Trish Candy. Y por último, se ofrece a Andrés para dar apoyo con su experiencia. Andrés le pide prestada la daga a Sí, quien acepta luego de que Niang le dice que no la va a usar de todos modos. Mientras esperan en una prisión, Giraud lee en una escritura en la pared que los nativos creen en la serpiente de los Guji como un dios. Cada vez que se enojaba lanzaba una ola de enfermedad. Los caníbales no podían hacer nada, solo morir de sufrimiento. Ellos mandarán a los enfermos al altar para ofrecerlos al dios de Guji. Hasta hace 10 años, un grupo de piel blanca entró al lugar prohibido y con sus armas los vencieron fácilmente. En ese momento, muchos de los nativos fueron capturados. Luego desaparecieron en la montaña que lanza fuego. Hasta que un día, un demonio de un ojo salió de la montaña que lanza fuego y regresó allí. Él era diferente a los demás blancos, ya que puede hablar Guji y también sabía de medicina. En ese momento liberó la maldición del dios Guji. Nadie ha muerto, todos obtuvieron el respeto de ellos y vivió muchos años con ellos. Pero un día, en el límite del mar, aparecieron unos barcos extraños y allí desapareció. Allí Giraud termina de leer la escritura en la pared que escribieron los nativos. Giraud poco después recuerda algo y les cuenta que la arqueología necesita mucho dinero, se necesita gran apoyo del país o de algún inversor. Y la investigación de los Guji no atraía la atención, pues antes no podían ni probar su existencia. Entonces se pausó la investigación, aunque un día el profesor Zico reahondó la investigación y Giraud se preguntaba cómo financiaba la investigación y que su profesor le explicó que se trataba de una organización privada, que incluso firmaba muchos acuerdos. Dentro de ellos, Zico donaba su cuerpo luego de morir. Luego de su entierro, el cuerpo no se quemó ni se quedó bajo tierra, sino que fue llevado por los hombres de esa organización. También que en el momento de
de su muerte tuvo un infarto, y que aunque él no entienda de medicina, juzgar si alguien está muerto o no es algo difícil. Vemos que en unos flashbacks de su pasado, 2 años antes de su muerte, fue a la casa de su profesor Zico. Ahí vio a su perro en el suelo y ve que está muerto. Allí llega Zico, y aunque le dice lo que pasó, no reacciona alarmado y nada. Zico, en vez de decir algo al perro, le dice a Giraud lo que desea mostrar algo que descubrió en el idioma Guji. Giraud le vuelve a decir que su perro murió y que se supone que es el que más ama. Pese a eso, Zico no le hace caso y le comienza a hablar sobre el idioma Guji y le habla de un término de ello, una palabra. Al principio creía que se refería a la longevidad o algo así, pero unos textos, si los unes con otras frases, cree que no solo es un saludo, sino algo que puede controlar la vida o la muerte. Allí, mientras hablan, Zico saca de un maletín una jeringa con un líquido extraño e inyecta a su perro, el cual poco después revive milagrosamente. Esto deja en shock a Giraud. Pese a esto, Giraud tomó lo que hizo como una broma falsa, un medicamento para hacer parecer que su perro había muerto, y Zico no le dijo la verdad. Zico le seguía contando sobre esa frase de los Guji que hablaba sobre la vida eterna, aunque Giraud lo seguía considerando una leyenda. Ya terminando de contar su historia, Giraud les dice a los demás que el profesor Zico no tenía conocidos ni familiares que fueron a su entierro, solo los sujetos de la organización que lo oficiaba. Ning, luego de escuchar todo, considera que todos están allí por alguna razón y que los misterios se resolverán si investigan el volcán en donde los hombres blancos desaparecieron el pasado. Mientras ellos hablaban sobre eso, Sujin y los otros habían logrado conseguir el árbol de la medicina, aunque son sorprendidos por algunos animales salvajes. Volvemos con los chicos de Ren, donde son sacados todos por nativos, pues están siendo llevados a ser sacrificados. El profesor Giraud les explica que aún tienen tiempo antes del amanecer, pero Dingy comienza a asustarse al ver unas estacas de madera más adelante, entendiendo que allí es donde serían clavados. Giraud le advierte que no tenga miedo, pues los nativos consideran el miedo como una súplica para que sean sacrificados inmediatamente. Los caníbales toman a Dingy como primera víctima. Antes de que ocurra algo, ven que a lo lejos llega Andrés, Sujin y Candy con la medicina, justo a tiempo para ponerlos a salvo a todos. Más adelante, Sujin, después de haber aplicado la medicina a todos los afectados por la enfermedad, ve que el jefe de ellos está mejor y se muestran agradecidos con ella. El jefe le pregunta si hay alguna forma de recompensarlo, a lo que Sujin le pregunta una forma de salir de allí, ya que ellos llegaron a ese lugar sin saber nada. El nativo viejo que la salvó a ella cuando no la querían dejar pasar, le pide que vaya con él a hablar a sola, pues es una larga historia. Ese nativo se llama Aiten Yeye. Aiten le cuenta que el viejo de un ojo les enseñó el idioma de ellos, pero no le enseñaba la forma de curar, pues Sujin sí les enseñó a cómo hacer la medicina. Sujin le cuenta sobre los monos que ellos encontraron en la selva, pues tenían la piel podrida y se veían terroríficos. Él explica que fueron sellados bajo el volcán por los dioses de Guji. Era una tierra prohibida para ellos, pero los humanos blancos creyeron que podrían encontrar esos monstruos. Al final, nadie volvió vivo. Pero lo más odioso es que rompieron el sello. Desde ese momento, los seres muertos vivientes empezaron a aparecer, y que su brazo podrido fue por culpa de eso. Le explica que no deben ser tocados por esos seres, sino lentamente se convertirán en uno de ellos y se pudrirán de poco. Ni siquiera reconocerán a sus seres más queridos y se quedarán como zombies. Sujin cuenta la información a los demás. Giraud no le cree posible basándose en la ciencia, pero Andrés y Candy le explican que eso fue lo que vieron y que eran seres muertos vivientes que no mueren. Ning entonces comienza a hablar. Hace 10 años el profesor Zico fingió su muerte. Llegaron a una organización misteriosa a la isla. Luego investigaron sobre la vida eterna de los Guji. También fue hace 10 años atrás que los monstruos empezaron a aparecer en la isla. Al mismo tiempo tampoco mueren, y que estos seres que no mueren posiblemente los soltaron ellos, o tal vez es una creación de un experimento. Giraud se cree lo que él explicó, pues Zico investigaba sobre eso y se siente traicionado por su profesor, pero Ishigaki lo reconforta, decir que todos deben estar unidos para descubrir los misterios y seguir adelante para poder escapar de allí. En un cambio de escena vemos que un sujeto entra a una lujosa mansión. Allí se encuentra el señor Luo. El pelirrojo dice que su jefe se equivocó y que ese grupo de personas le dieron una sorpresa, ya que pudieron atravesar el altar de los Guji. Está consciente de lo que perdió y que por eso le entrega una reliquia al señor Luo, quien se lo regala a Lily, la chica que tiene a su costado. Luego de eso, el chico sigue contándole a Luo que en ese momento los que quedan ya fueron atrapados en la aldea de los nativos, y la siguiente apuesta es ¿quién saldrá vivo de allí? Refiriéndose al grupo que va con Ning Yuan, todos ellos. Luo se pregunta si Sujin sigue dentro del equipo, pero este le dice que no le puede dar esa información. Entonces Luo apuesta a que no morirán todos, pues Ning Yuan sigue vivo y que seguramente encontrarán la respuesta al final. Después de eso le muestra al chico que no tiene la mitad del rostro. Antes de que el pelirrojo se retire, es detenido por el mismísimo profesor Zico, quien ya estaba en la habitación, pero no habían notado su presencia. Zico le pide la apuesta al chico y este le entrega un cheque. Después le dice que apostarán igual por el señor Luo, quedando Zico y Luo solos en la habitación. Zico le cuenta a Luo que Ning Yuan perdió la memoria, pues Luo no puede saber lo que está pasando en la isla, lo que hizo para salvar a una chica llamada Sujin.
Sujin, pero que no sabía todos los detalles. Esto hace que se ponga de mal humor Luo, pues no creía que Ning haría algo así. Poco después, llega un sujeto que acaba con los guardias y entra por la puerta, quien les dice a Zico y a Luo que la cooperación de ellos dos le está causando problemas. Regresamos con los chicos, donde tienen una celebración con los nativos. Andrés ve que está haciendo una competición de arco y compite contra Mogu, el líder de ellos que ya conocían. Mogu le dice que se puede quedar con el arco si gana, aunque si pierde, se quedará con este, mientras apunta a su cabeza. Esto asusta a todos, pues creen que se refiere a su cabeza, pero el viejo Aiten Yeye habla con él, y después aclara que no se supo explicar bien, que en realidad se refiere al gorro que tiene puesto Andrés. Esto alivia a todo. Inician la competición de arco, aunque en este caso a Andrés le dieron una ballesta, pues era un arma que ellos tenían guardada del pasado. Mogu realiza su primer tiro y da directamente al tronco de la madera, pero Andrés, luego de apuntar bien y concentrarse, dispara justamente en la flecha de Mogu y la rompe, ganando así la competición. Andrés le entrega el gorro de todas formas y se ve que tiene el cabello muy largo, aunque luego se vuelve a colocar otro gorro que tenía guardado. Además, se queda con la ballesta por haber ganado. Sí estaba dormido. Al despertar y ver lo que hacían los demás, se acerca a ellos, pero en el camino ve que un nativo estaba siendo devorado por los monos muertos vivientes, crea una conmoción. Antes de que sea atacado por los monos, son disparados por Mogu y también Andrés, y luego Mogu llega y ve que el nativo herido es Siji, un guerrero que él respeta mucho, pero Aiten le dice que hay que cremarlo, pues con esas heridas hechas por los muertos vivientes, pronto Siji se convertirá en un zombie. Esto no le gustó a Mogu, pues en la cultura Guji, el cremar hace que el alma no pueda descansar en paz, y entonces propone cortarlo en pedazos y después enterrarlo, y se lo lleva al bosque solo. Antes de hacerlo, Siji despierta y le muerde la mano a Goji para después huir y lograr escapar. Mogu se da cuenta de que ahora tiene una herida de los muertos vivientes. Los demás escuchan el ruido y van a ver qué pasó, pero Mogu les dice que escapó y miente al decirles que la herida en su mano fue hecha con una piedra y no por la mordida de Siji. Más tarde, Aiten les cuenta a los demás sobre este virus, y aunque el viejo de un ojo lo salvó de las enfermedades, también trajo consigo esa maldición. Al principio, los nativos fueron lastimados y no les tomaron importancia, pero al cabo de unos días o meses comenzaron a convertirse en zombies y también a pudrirse. El viejo lo denominaba periodo de latencia y también cuenta que su hijo fue víctima de esa enfermedad, perdió su brazo debido a eso y que el viejo de un ojo lo salvó al cortar su brazo a tiempo. En la mañana del día siguiente, ellos asisten a la ceremonia para la coronación al nuevo rey, pues el jefe viejo ya estaba muy débil, así que Aiten habló con él para nombrar a Mogu como el nuevo rey, pero después Aiten comienza a reírse. Les explica a ellos que si alguien tiene el periodo de latencia y come parte de zombie, se convertirá en uno al instante. Entonces le grita a los nativos que usó partes del cuerpo de Siji para untar el tazón en donde Mogu estaba bebiendo en la ceremonia de coronación. Poco después, Mogu comienza a transformarse en un zombie y le ordena a los nativos que maten a todas las personas de las montañas, o sea, a Ning y a todos los demás. El profesor Giraud entiende eso y hace que todos escapen de allí. Mientras tanto, Mogu, ya sin tener control de su cuerpo, ataca y acaba con el anterior jefe viejo que ellos tenían. Todos se llegan a separar debido a la conmoción, pero Giraud, Digi y Ning logran reencontrarse. Más adelante observan a Sujin, quien es acorralada por dos nativos, pero ellos la ven como la salvadora y no siguen las órdenes de Mogu debido a lo que se ha convertido, así que la dejan escapar. Ellos no la siguen debido a que los nativos están allí, y ya que seguramente no los perdonarán a ellos, así que siguen una ruta diferente hacia el volcán. Se refugian en una costa para poder descansar por la noche. Ning tiene una pesadilla, que en realidad es un recuerdo de su pasado. Ahí se ve que Ning estaba con Lou, estaban de rehenes en un yate en el mar. Ning cayó al agua y se desató el nudo que tenía. Él debía salvar a Lou, pero fue atacado por un tiburón y no llegó a tiempo. Se despierta y ellos ven que el agua del mar comienza a bajar, lo cual es una señal de que después comenzará a subir. Y lo peor es que hay cocodrilos por el lado de donde llegaron y estaban atrapados. Giraud y Ning proponen quedarse, pues creen que conseguirán otra salida después, pero Dingy, debido al pánico, decide escapar corriendo y logra despistar a los cocodrilos al sumergirse en el agua. Una vez en la selva, consigue una soga y después se encuentra con Si, quien le pregunta en dónde están Ning y Sujin. Dingy le dice que Sujin se dirige al volcán y le explica que Ning y Giraud están atrapados en la costa. Después se excusa de que él no se escapó, sino que buscaba una soga para poder salvarlo. Antes de que ellos vayan a salvarlos, aparecen los monos muertos vivientes. Si decide retenerlos ahí mientras le ordena a Dingy que vaya a salvar a los otros. Una vez llega Dingy, ve que el agua estaba mucho más alta. Ning y Giraud estaban atrapados al estar escalados en una palmera, con los cocodrilos abajo. Lo que hace es atar la soga a una palmera cerca de él y lanzar el otro extremo con una piedra hacia ellos para conectar ambas palmeras y así puedan pasar al otro lado. Primero pasa Giraud, pero con su peso hace que la soga baje de altura y sea imposible cruzar de forma normal. Lo que hace Ning es directamente caminar sobre la soga, manteniendo un equilibrio perfecto.
perfecto y sin perder la concentración por los cocodrilos debajo. Esto impresiona a Dingy y a Giroud, pues una persona normal no podría aguantar esa tensión y ese equilibrio. Ning, al bajar del otro lado, comienza a escapar, pero los cocodrilos eran muy rápidos. Antes de ser alcanzado por uno de ellos, sí aparece de un salto y acaba con el animal con su navaja, pero al darse vuelta los demás ven que sus ojos están rojos y que ha sido infectado por el periodo de latencia. También ven que tienen rastros de zarpazos en su cuerpo. Allí Giroud le pide que no lo sigan, pues ya no hay forma de salvarlo. Pero Ning se opone a esto, pues cree que hay un antídoto en la cima del volcán, ya que ahí quizá esté el misterio de todo, y que seguramente allí estará Sujin. Entonces al final quedan de que sí lo siga desde lejos para evitar que los llegue a atacar si se transforma por completo en un zombie, pues la transformación puede ocurrir en horas, días o meses. Estamos ahora con los demás, quienes se acaban encontrando luego de un grito por Sujin, pues ella se asustó debido a Ishigaki y Owen que la habían tomado de sorpresa ya que tienen hambre. Ahora Candy, Andrés y ellos están juntos. Por otro lado, Ning, Giroud y Dingy llegan a una zona abierta, pero resulta que son atrapados ya que es un pantano. Giroud les indica que deben recostarse boca arriba y nadar con movimientos lentos hacia adelante, pero a medio camino, Dingy entra en pánico cuando ve una araña grande frente a él. Ellos no intentan salvarlo, pero debido a los gritos de auxilio y a los recuerdos de su pasado, Ning decide ayudarle, y también sí llega poco después y queda atrapado, pero le indican que se debe quedar quieto para que no le pase nada. Ning, al ver que Giroud sale del pantano y le pide unas enredaderas que tiene cerca de ahí, actuando de forma calmada y guiando a todos en lo que obedecen qué hacer. Sí y Giroud ven el gran cambio que Ning tuvo, pues ahora lo consideraban un líder por su forma de actuar, y después con la enredadera logran sacarlos a todos de ahí. Ya a salvo, Giroud y Dingy se asustan al ver que los ojos de Sí están más rojos todavía, y le vuelven a pedir que se separe de ellos por seguridad, pero Ning no desea separarse de él de nuevo, haciéndole saber que lo considera un hermano y le recuerda todo lo que Sí ha hecho por él, que ahora le toca devolverle esa ayuda y apoyo. Esto le da ánimos a Sí, y al final deciden ir todos juntos, determinados a conseguir el antídoto. Por otro lado, los demás una vez juntos deciden recolectar alimentos y medicina en la selva, pues lo que tenían lo habían perdido en la conmoción de los monos, y se separan en dos grupos para buscar recursos. Owen le cuenta a la policía a Candy que Andrés siempre la ha estado observando desde lejos, y le pregunta si tienen algo entre ellos dos. Candy les cuenta que en el pasado, en un operativo policial, ella y sus hombres estaban emboscando a Andrés y a otros mercenarios, y que en un disparo que ella dio, acabó con la vida de uno de sus hombres. Más adelante descubrió que el cuerpo le pertenecía a Rick Ivanov, y que posiblemente era el hermano de Andrés Ivanov. Ishigaki le aconseja que tenga cuidado de él. Los chicos siguen su camino y comienzan a subir por la montaña del volcán, pero en el camino pierden de vista a Ishigaki. Cada uno se comienza a perder. Resultan que eran arenas movedizas poco profundas. Al ser tragados, caen todos por una cueva subterránea y se vuelven a encontrar, pero Ishigaki está inconsciente. Ning y los demás consiguen la comida que los otros dejaron atrás y creen que deben seguir su camino al volcán para poder encontrarlo. Llegan a un río que da con el pozo de agua caliente cerca del volcán y deciden tomarse un baño allí, pero ven que Giroud comienza a tener síntomas de la enfermedad que sufrieron los nativos y deciden apresurarse en buscar a Sujin, pues ella debe tener aún el antídoto de eso. Siguen el río hacia la cueva, pues ven que la ropa de Ishigaki flotaba en ese río, ya que se le cayó cuando cayó por las arenas. Giroud, al estar muy débil, lo dejan atrás con Sí, quien también comienza a ser afectado por el virus. Ning y Dingy se adentran solos para apresurar la búsqueda, aunque al último momento se ve que un hombre desconocido está detrás de Sí y Giroud. Andrés y Candy deciden investigar las cuevas y ven que se conecta con los pasillos de piedra. Más adelante se separan al haber varias rutas diferentes. Candy se consigue con una puerta que da con una sede eléctrica subterránea y decide investigar, pero las luces se apagan y una de las grúas grandes de allí levanta un contenedor enorme y lo intenta lanzar hacia Candy. Ella de inmediato cree que es Andrés que quiere acabar con ella y se pone en guardia. Ning y Dingy, por su lado, también consiguen el pasillo donde ellos estaban y ven a Andrés a lo lejos, dando a entender que quien atacaba a Candy no es Andrés, sino un sujeto desconocido, pero ninguno lo sabe. Andrés logra llegar a la sede eléctrica, pero en ese momento es disparado por Candy, quien falla por muy poco. Eso hace que él también se ponga en su contra y los dos comienzan una batalla. Ning, al verlos así, piensa en qué hacer al respecto, pero si siguen así perderán a los dos grandes compañeros de buenas capacidades, y eso sería muy malo para ellos. Lo que hace es detenerlos al acercarse a él, y al ver que, aunque puede haber un impostor, siguen queriéndose matar, así que decide usar la comida como rehén. Se acerca a una de las turbinas que se encuentra allí, y les dice que contará hasta 3 para tirar la comida en el ventilador, si no deciden dejar de pelear. Candy y Andrés ven las desventajas de esto, pues la comida es un recurso muy importante que no tienen tiempo de ir a buscar al bosque. Resulta que los logra convencer y ellos regresan a donde están Sung-hee y los demás. Ning le pide a ella y a Andrés que vayan con él, pues les cuenta que Sí tiene la enfermedad del mono y Giroud la de los nativos, pero al llegar a donde estaban esperando no se encuentran a nadie y se separan para buscarlo. Ven que el cuchillo de Sí está clavado en la pared de la cueva a una gran altura y Andrés da un
salto grande que lo logra sacar de ahí. Ning deduce que sí, en su condición actual, por la diferencia de altura, no pudo ser él, e intuye que fueron llevados. Entonces se regresan con los demás y les cuentan que desaparecieron. Ishigaki poco después se despierta, y al estar recuperado todos juntos van de nuevo a la central eléctrica de antes. Allí, al analizar el lugar, Ishigaki supone que debe haber un puerto, debido a que el transporte de esa mercancía tan grande debe ser marítima, y que aunque no hayan barcos en el puerto, puede haber aparatos para comunicación satelital. Siguen adelante y encuentran una puerta con seguridad y un cadáver a un lado. Ven que con la identificación del científico muerto pueden abrir la puerta. Resulta que es el laboratorio. Ishigaki ve que más adelante está una supercalculadora y usa una de las computadoras para ver si puede acceder a la investigación que hacía Siko ahí, pero está bloqueada. Entonces Ishigaki decide poner su tiempo en descifrar la contraseña. Mientras los demás se separan para investigar, también son guiados por Ishigaki, ya que puede usar las cámaras de todo el lugar. Después de un rato, el grupo de Ningyuan, Andrés y Dingy llegan al comedor, donde se consiguen un gran número de cadáveres con batas de laboratorio. Creen que estaban comiendo un día, y de la nada todos se murieron de golpe. Andrés decide investigar una sala en donde ve un cuerpo de espaldas, y al verlo bien resulta que es un cuerpo en un buen estado y con una sonrisa de miedo. Ning, al revisarlo, ve que es un cuerpo, pero lo ven extraño ya que aún es flexible su piel y no se ha descompuesto como los demás cadáveres. Al revisarlo, consiguen su tarjeta y ven que es el jefe de allí. También le consiguen una libreta que tiene las páginas arrancadas, aunque de pronto Andrés ve que detrás de Owen pasó alguien rápido por el otro pasillo y decide ir a perseguir. Regresamos con Sunji, Candy y Dingy, quienes son emboscados por una persona desconocida con una ballesta, pero Candy asume que es Andrés. Se refugian en una habitación, aunque Dingy se queda atrás, ya que una de las flechas que les pararon le rozó y esta tiene un veneno paralizante, quedando ellas dos solas. Las dos se meten en una habitación cerrada, pero este sujeto con un botón activa un mecanismo que hace expulsar gas venenoso en el interior de la habitación y ellas no pueden salir, quedan inconscientes y se ve que el sujeto entra con una máscara de oxígeno. Ishigaki observó lo que ocurrió y también cree que es Andrés debido a su parecido y a la ballesta. Ning y Owen llegan con él. Ishigaki les cuenta lo sucedido, pero creen que Andrés volverá por la comida que ellos tienen. Ning también le dice que ya tiene la contraseña de 40 dígitos que pide la computadora para tener acceso a la información, ya que la libreta que consiguieron tenían el código en la última página que no había sido arrancada. Logran acceder, pero la segunda fase de verificación les pide la huella del jefe de investigación, que es el cadáver bien conseguido que consiguieron antes. El problema es que el sistema solo les da 10 minutos antes de que se active la autodestrucción. Ning le pide a Owen que vaya a donde está el cadáver para cortarle la mano, pues es el único que puede hacerlo en tan poco tiempo, aunque a Owen le cuesta debido a que es budista y respeta el cuerpo de los muertos, también porque tiene un problema con estar bajo presión por un problema de su pasado, por el cual tuvo que dejar el baloncesto. Debido a que es inspirado por Ishigaki, Ning decide hacerlo y llega en tiempo récord al comedor en donde se encuentra el cuerpo, pero al estar por cortar su mano no lo logra y entra en pánico. Ning por el altavoz comienza a hablarle sobre su pasado, dándole valor al hacerle ver que sí era capaz y que aún puede hacerlo. Owen con determinación se levanta. Para la presa de ellos decide llevarse el cadáver entero consigo, corriendo más rápido todavía de vuelta al laboratorio, faltando 2 minutos para la autodestrucción. En el camino se topa con Andrés, pero él no hace nada para detenerlo y Owen sigue sin parar. Una vez allí se tropieza con apenas 10 segundos de tiempo, pero con gran rapidez se recupera para tomar la mano del cuerpo y de un salto llevarlo al escáner de huellas, terminando así de esta forma el Donghua. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra isla en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.